¿Cómo cerramos, Epigmenio? Mira, tenemos esa discusión de lo mediático en la que no va a haber acuerdo. Oye, y la seguiremos teniendo. La seguiremos teniendo. Sí. Esa y la del fraude del 2006. Y la seguridad. Y la estrategia de seguridad. La seguridad yo sostengo que es un problema de resultados. Pero no sé si en el fondo de concepción. No creo que tú estés por la guerra contra la droga, jamás, porque el resultado de la guerra contra la droga fue funesto y lo estamos pagando. Tampoco estoy en el abandono de los ciudadanos ante la delincuencia, no estoy ante ninguna de las dos. ¿Qué hay en medio? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, no la vi, parte, ojalá, y yo tengo, en verdad, tengo una enorme confianza, no sé si es confianza o un anhelo, en lo que venga a partir del 1 de octubre. Fíjate. A lo mejor es mucho más anhelo y deseo que otra cosa. Fíjate. Sí. Ayer decía el general secretario que hay 249,000 hombres desplegados. Y de esos el 43% es la Guardia Nacional. O sea, se ha puesto en pie en solo 4 años una fuerza de 100 y pico mil hombres. No son primeros respondientes. Lo sabemos. Hay que modificar, y ese es uno de los planes que trae Claudia de inmediato. Hay que modificar porque no son primeros respondientes. Por eso no hacen tantos arrestos. Pero ya hay una fuerza desplegada en el territorio. Por primera vez, orgánica, con entrenamiento. Que está muy bien. Yo lo que siempre hemos dicho, y lo dijimos desde el primer día de la llamada guerra contra el crimen de Felipe Calderón. Esa guerra, esa batalla, esa ofensiva, esa estrategia, como la quieras llamar, se gana en la vida cotidiana, no en las estadísticas. Cuando la gente no tenga que irse de sus comunidades, sobre todo la gente más pobre, cuando los basureros ¿fue Chimalhuacán? No tengan que hacer una protesta porque ya lo están extorsionando a ellos. Cuando eso se dé en el país, se le habrá ganado la guerra a los criminales, porque yo no creo que tú quieras que los criminales desplacen personas en Zacatecas. No, yo no. Entonces, no. Entiendo tu posición con la estrategia que se siguió del choque frontal. Ya la hemos hablado, creo que lo suficiente. Pero bueno, más allá de esos 3 temas, ¿en cuál otro hay una discrepancia? No. Y al contrario, yo te diría, hay muchas coincidencias. Entonces, ¿sí? ¿Dónde está el sesgo? Sí, no. Pero yo ya me quería salir de ese tema para que tenemos esa discusión pendiente. Lo cierto, para mí, es que hay una realidad. Hoy México es concebido en el mundo, y frente a lo que sucede en Venezuela o lo que sucede en otros países, México es concebido incluso como una democracia real, fuerte y ejemplar. Algo que se puede perder en 3 días. Lo vimos con Peña Nieto. Sí, pero no está. Fue en 2013 y parte del 2014 y lo perdió. Ojalá no sea el caso en México. No es el caso. Ojalá no sea. No es el caso porque lo que me parece que es muy claro es que la victoria de Morena y de Claudia, por sus características, de lo que te hables de una población informada, consciente, que ejerció, como marca la Constitución, en unas elecciones libres y auténticas, libres, limpias y auténticas, su decisión. Como Fox en el 2000, por ejemplo. Sí, también, sí, pero con un... Y qué bueno, y así debía ser. Aquí no hubo fenómeno de marketing. Aquí hubo un proceso de convencimiento y discusión. Porque creo que una de las enormes virtudes de Claudia es cómo habla, de qué habla y con qué consistencia y profundidad dice las cosas. Y eso la gente, primero, lo entendió, segundo, lo agradeció y tercero, lo respaldó con su voto. Y entonces yo digo que ese voto, que es clarísimo, voto por ti y voto porque tengas las manos libres. La gente votó por las reformas. La gente votó por tener mayoría en el Congreso. Hay casi 7% que votaron por Claudia y no votaron por eso. Es la diferencia entre los votos de legislativos de Morena y aliados y los que tuvo Claudia, 53, pero el dato más relevante a mí, más que el porcentaje,
es de 300 distritos, Es un buen dato. 256 ganados. Eso es un hecho brutalmente importante, Sí. que no puede ser desconocido por nadie, pero que al tiene que mismo tener un tiempo- peso en sillas en el Congreso. Al mismo tiempo, la votación total, que también es un dato, creo que tan relevante y tan válido como el que acabas de manejar, te marca 54-46 para posiciones legislativas, una diferencia de 8 puntos. Si quieres, déjame editorializar de solo 8%. Esa es una editorialización. Solo 8%. Aunque si lo mides por distritos, van a ser como el 80%, ¿no? 85%. Y las dos cifras son válidas. 85%, y no Sí, estamos hablando todavía 85%. de los congresos locales ganados y de los estados ganados. O sea, esto te habla de una tendencia general en el país que no puede ser ignorada por los órganos que definan la composición del Congreso. Órganos que definan la composición del Congreso no se tendrían que guiar por eso, sino por su interpretación a la ley. Al de la ley. A la Constitución. ¿Y qué dice la ley? Sí. La ley dice Ahí está la discrepancia. lo que se estableció Ahí hace está la muchos años, discrepancia. lo que establecieron los mismos que hoy no la aceptan. Ahí está la discrepancia. ¿Y cómo se va a resolver esto? Lo van a resolver los jueces. Déjame convertir a los jueces. consejeros del INE en jueces Sí, de esta hay un discusión, organismo. y luego los jueces, que son los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Cuál es el problema? Que no son a mí lo que me personajes. brinca es que quienes están criticando esto, tú los llames bravatas, mañosos, patrañas. Porque se leo la están argumentación que sostienen, y Bueno. entonces el peligro para la democracia, otra vez la misma cantaleta, otra vez la misma cantaleta. El peligro para México, el peligro para la democracia, el peligro del autoritarismo. Entonces, y que lo se- dicen que se los callen. y lo dicen los autoritarios. pero y lo entonces dicen que se quienes callen. impusieron un régimen en este país oscuro. Lo dicen, o sea, me parece que son muy cínicos y que problema de quieren ellos. cambiar la ley que ellos mismos pusieron porque ya no les conviene. Ya no les conviene. Hoy ya no les conviene. Está bien. Entonces cambiemos la Constitución. Órale, pues gana las sillas en el gana las sillas en la elección. Esa elección ya se celebró, ya se contaron ¿Ya los se votos, celebró? no hay mayor discusión sobre el cómputo de votos, hay ahora una discusión que van a resolver las autoridades competentes sobre cuántos diputados y senadores le toca a cada uno. ¿Cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Sí. Esa discusión, el sesgo que le quieren imprimir es negarle al pueblo lo que el pueblo votó. El pueblo votó por mayoría calificada porque tenía una noción. No, señor. Porque todos los No, candidatos señor. decían 5 de 5, 5 de 6. No, señor. ¿Sabes qué el se pueblo pasaban? votó en legislativas y le dio una diferencia de 8 puntos a Morena y su alianza. En 256 de los 300 distritos. ¿Con qué dato nos quedamos? ¿Con cuál de los dos? Pues que resuelva la autoridad. Que hombre, resuelva la autoridad, pero que no competente. mientan. Que no mientan tan palmariamente, hombre. Aquí no está en riesgo la democracia, lo que está en riesgo son sus posiciones, son sus privilegios, y esos los perdieron en las urnas. Va a venir en unos momentos, va a estar aquí con nosotros, nos dicen que ya llegó Ciro Murayama. Él tiene una posición totalmente distinta a la tuya sobre la composición del Congreso. Hay que leer esto. Él, ¿qué tiene en riesgo en esto? Él es un académico, está en la UNAM, él escribe en algunos medios de comunicación, seguramente va a seguir siendo académico de la UNAM y escribiendo en los medios de comunicación. ¿Qué otra cosa más allá de su prestigio tiene en riesgo? Estoy hablando de la oposición, y estoy hablando de que Ciro Murayama, de que Ciro Murayama la campaña brutal tuvo del PAN, una por eso. posición con Lorenzo Córdoba muy claramente en contra de López Obrador. Yo discrepo con eso. Pues Yo estuvo discrepo ahí. con eso en función ¿Quién de fue las el orador acciones. de la marcha de la oposición? Cuando Lorenzo ya- cuando Córdoba. ya no era ¿Cuál fue la funcionario? bandera de la oposición? Defendamos al INE, el INE no se toca. sí. El INE no se toca, no Y se toca la legislación y tan no se electoral. toca que Bueno, quien va a eso no. resolver esto es el INE. Fíjate, dice, Sí.
el INE no se toca, pero la ¿Por qué estás legislación enojado? electoral Epigmenio, sí. si ganaron, ¿por qué estás Yo no enojado? estoy enojado. Estoy siendo Pues enfático. parece, ¿eh? Estoy siendo Ganaron, enfático. Epigmenio. No nos engañe. Ganaron. Órale. Sí. Se ganó. Sí. No, ganaron, Respeten. porque tú sí eres parte de ese proyecto, lo has dicho. Sí, ganamos. Y además, y lo has Respeten dicho el abiertamente. triunfo. Respeten ¿Quién? el triunfo y entiendan el triunfo. El triunfo se ha no respetado. quieran arrebatarlo. Se ha respetado. Hay una interpretación sobre el número de diputados y número de senadores. Esa interpretación la va a resolver Esa la autoridad. Va por quinta Fíjate. vez. ¿Cuál es el problema? Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Sí. Tú dices, es una interpretación. ¿Cuántos van a ser? Esos cuántos van a ser Sí. son toda la diferencia. Bueno, díselo a los consejeros del INE. Se los estamos diciendo. Bueno, está bien, a los Se los consejeros estamos del INE que son... diciendo. La y díselo gente votó por la mayoría calificada para dejarle las manos libres a la fin de cuentas, presidenta. Epigmenio, serán 16 personas las que resuelvan ese asunto. 16 más 11 10, más 5. 23 personas. 16 No, porque personas. no Porque está son completa los la sala. Son consejeros 11 del INE. consejeros del INE Ah, y 11. 5 y 11 más más 5. 7, ¿no? No, son 5. No, porque está. Deberían ser incompleta la sala. 7, pero Morena no ha querido que sean 7 y no es sesgo. Una y otra vez han aplazado la votación de 2 magistrados electorales. Entonces, esa discusión la van a resolver 16 personas, 11 consejeros del INE y 5 Bueno, magistrados del Tribunal y esas Electoral. personas, Y estas, qué bueno que así estas sea. 16 personas no viven en una burbuja, aislados de lo que se escribe, de lo que se dice en la radio, de lo que se dice De en lo la que se dice en televisión, y entonces estamos Oye, discutiendo. en la radio, por cierto, depende en qué hora. En este programa, lo que se dijo sí. este miércoles de 8 a 9 o lo que seguramente va a decir, seguramente. De 9 a 10. Va a decir Ciro Murayama 9 a 10. En fin, bueno. Pero Bueno, algo despide con... Nada, Sí, yo lo sí. que Ya me insisto, voy. nada más, es, hay una, se expresó la voluntad de una manera nítida y contundente. Que se respete esa voluntad. Que se respete esa voluntad, y esa voluntad dijo mayoría calificada para Claudia Sheinbaum, para que pueda reformar la Constitución. Gracias, Pigmenio. Nos vemos el miércoles, son las Ahí muere. 8. No, nada. Ya se acabó el no, ya ahí tiempo. muere, se acabó. Son las 8:55, volvemos.